Hola, pues ya estamos en nuestro video 4. Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Seguimos tejiendo nuestro proyecto. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca, y vamos a seguir tejiendo donde lo dejamos. Voy tejiendo en dirección a la sisa y aquí toca disminuir otros 2 puntos en esta sisa. Entonces hacemos el abanico. Cadeneta, abanico. Y si tenemos que disminuir 2 puntos, pues vemos que tenemos aquí 1, 2. Entonces nos quedamos en este punto alto. Y ahora ya toca otra vez girar el tejido. ¿Qué tenemos aquí en este lado de la sisa? Donde ya también hemos reducido el último abanico. Estamos aquí a esta altura. Hemos reducido estos 2 puntos. ¿Sí? Hemos reducido este y nos hemos quedado con solo este, que es esta vuelta ya, que es un solo punto alto de apoyo al abanico. Entonces giramos el tejido o levantamos 2 cadenetas, giramos el tejido y hacemos los 2 abanicos, y luego seguimos haciendo puntos altos en dirección al escote. Vamos a hacerlo. Levantamos. Espérate que lo he cogido todo retorcido aquí. Levantamos 2 cadenetas. Giramos el tejido. Y nos vamos al centro del abanico para hacer el abanico. ¿Sí? Pues así en dirección, ahora vamos tejiendo en dirección al escote. Y va. Hemos llegado de nuevo al escote y aquí es donde tenemos las 3 vueltas que son exactamente igual. Hacemos 3 vueltas porque lo que es en la sisa hemos acabado ya de hacer las disminuciones. Recuerdan que en la otra sisa tenemos un punto alto. Vamos a ver. Aquí tenemos un punto alto y pasamos a los 2 abanicos. Pues ahora ya la sisa no vamos a hacerle más reducción, ya eso va a quedar así, y seguimos con la parte del escote. Aquí ya hemos hecho una vuelta en el que no vamos a hacer ninguna disminución, y así vamos a hacer 2 vueltas más. Ya hice mis 3 vueltas de punto por punto, las 3 exactamente igual, y quiero comprobar si lo estamos haciendo exactamente igual una mitad a la otra. Entonces, lo que he hecho ha sido doblar aquí las puntas del escote, hacer coincidir las marcas de la sisa, y puedo comprobar que están exactamente a la misma altura. Si pueden ver que es exactamente igual. Si lo ven aquí. Bueno, ya hemos quedado, estamos aquí a esta altura, solo nos falta por acabar este trocito de aquí. ¿Sí ven? Aquí pues solo nos falta este poquito. Hemos quedado ya que el lado de la sisa ya
no vamos a hacer más disminuciones, ¿eh? Estamos ya aquí a esta altura. Desde aquí, que no hacemos disminuciones en el lado de la sisa, pero sí continuamos haciendo las disminuciones en el lado del escote. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Estamos aquí en esta vuelta de aquí y lo que nos corresponde es una disminución de 2 puntos altos. 2 puntos altos, es decir, estamos aquí, pues ahora 2 puntos altos los disminuimos y seguimos hasta el final. Y cuando volvemos, ya estamos en la siguiente vuelta, que son otros 2 puntos también que se disminuyen. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Lo primero, girar el tejido. Una vez hemos comprobado que vamos bien, al menos está simétrico con el otro, que es lo que en este momento estamos procurando hacer. Hacemos un punto deslizado para ya eliminar un punto alto, otro punto deslizado donde ya vamos a levantar la cadeneta y nos vamos hacia la sisa. Cuando lleguemos a la sisa, giramos otra vez el tejido y nos venimos para acá, ¿vale? He llegado al final de la sisa, levanto mis 2 cadenas y hago los abanicos que corresponden al lado de la sisa. Y llegando de nuevo al escote, vuelvo a reducir otros 2 puntos. Reduzco este y reduzco este, con lo cual mi último punto alto va a ser este. Ya hemos reducido otros 2 puntos. Giramos el tejido, hacemos un punto deslizado y otro punto deslizado para hacer otras 2 disminuciones aquí. Volvemos a levantar cadeneta, 1, 2 y nuestro punto alto. Y seguimos hacia la sisa. Llego al lado de la sisa, de nuevo levanto mis 2 cadenas, giro el tejido y me voy de nuevo en dirección al escote. Esta vuelta del escote vamos a respetar los 4 puntos altos que tenemos y no vamos a hacer ninguna disminución, lo vamos a hacer tal cual, igual que hicimos al otro lado. ¿Recuerdan? A este lado hicimos 2 vueltas, bueno, hicimos esta, que eliminamos estos 2 puntos y luego la siguiente vuelta la mantuvimos exactamente igual, de 4 puntos altos igual. Pues así vamos a hacer en esta vuelta, que es lo que corresponde. Una vez hemos hecho ya, respetando los 4 puntos, que no hemos hecho disminución ninguna, ahora vamos a disminuir un solo punto. Nos venimos aquí con punto deslizado, eliminamos este y sobre el siguiente levantamos cadeneta y ya tenemos 3 puntos altos antes del abanico. Si comprobamos, es lo que tenemos también aquí, 3 puntos altos y luego el abanico. He llegado al final, he levantado mis 2 cadenetas y ya voy tejiendo de nuevo dirección al escote. 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos para hacer el abanico.
hacemos el segundo abanico, 1, 2, cadeneta y 2 puntos altos. Ahora aquí en este lado tenemos 3 puntos, vamos a reducir 1, con lo cual hacemos solo 2 puntos. Ya hemos disminuido otro más. Giramos el tejido, nos venimos con punto deslizado a este puntito, levantamos cadeneta y hacemos el abanico. Y aquí ya hemos acabado con todas las disminuciones. Entonces, ahora ya es seguido punto por punto hasta llegar al final del hombro, que si mal no recuerdo fueron 7 vueltas. Y lo vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo. Volvemos a colocar esto así, face to face. Y estamos ya empezando a esta altura. ¿Sí ven? Estamos ya a esta altura. Así que nos toca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas que las vamos a hacer punto por punto. Bueno, yo hice ya las vueltas que correspondían hacer para acabar los dos laditos. Comprobamos que están a la par. Están igual de largos, están exactamente igual, los bordes coinciden, tanto de la sisa como del escote. Así que ahora ya toca empezar con la espalda. La espalda. Vamos a ver, cuando comenzamos a hacer la sisa, lo primero que hicimos fue saltarnos un abanico. Entonces exactamente igual vamos a hacer aquí en la espalda. Así que vamos a enganchar nuestra hebra y a empezar a tejer la espaldita. Vamos a ver. Aquí estamos. Enganchamos aquí. Hacemos el primer nudito que fija nuestro tejido. Levantamos las cadenas. A ver. Ups. Así. 2 cadenas y directamente a los puntos altos. Vamos a hacer los puntos altos de la franja. Luego pasaríamos a hacer los abanicos y todo hasta llegar a este punto de aquí de nuevo, dejando el abanico sin hacer. Una vez he llegado al final, dejo el abanico sin hacer, giramos el tejido y recuerdan que para los delanteros dejábamos después del abanico, dejábamos aquí 3 puntos sin hacer.
disminuíamos 3 puntos, pero la espalda debe ser un poquito más ancha. En lugar de 3 puntos vamos a disminuir solo 2. Entonces, en el primer agujerito no, en el siguiente punto deslizado y un segundo punto deslizado. De esta forma ya nos hemos saltado 2 puntos. Aquí levantamos cadena, 2 puntos de cadeneta y continuamos haciendo nuestros puntos altos hasta llegar al otro lado. Ahora tenemos 8 puntos altos. La cadeneta que toma el lugar de 1 más 7. Y así vamos tejiendo de nuevo hasta llegar al otro lado. Cuando lleguemos, dejamos 2 puntos sin hacer. Este y este lo dejamos sin hacer y finalizamos la vuelta en este. Una vez llego al otro lado, dejo estos 2 puntos sin hacer, ¿verdad? Volvemos a girar el tejido y vamos a hacer otras 2 disminuciones. Aquí hacemos un punto deslizado. Aquí hacemos el segundo punto deslizado y levantamos las cadenetas y vamos para el otro lado de nuevo. Vamos tejiendo, teníamos 8 puntos altos, pues ahora tendremos 6 puntos altos y continuamos hasta llegar al otro extremo, donde dejaremos también al final de nuevo 2 puntos sin hacer cuando lleguemos allá. Vamos tejiendo y cuando lleguemos aquí, pues hacemos exactamente lo mismo. Nos dejamos 1 y 2 sin tejer y tejemos nuestro último punto aquí. Pues una vez he llegado al final, como hemos dicho, ya me dejo estos 2 puntos sin hacer. Y de momento lo vamos a dejar ahí porque vamos a empezar ya a trabajar en el escote de la espalda. Entonces, colocamos muy bien los extremos, los laditos donde tenemos marcadas nuestras sisas, bien estiradito nuestro trabajo y buscamos el centro. El centro sería este, que de nuevo vamos a contar igual que hicimos en el frente. Contamos 2, 4 y 5, 2, 4 y 5 y aquí vamos a poner una marquita para saber cuál es el centro del escote y así saber las disminuciones que tenemos que ir haciendo de la misma forma que hicimos aquí en el frente. Lo vamos a empezar un poquito más alto porque siempre la espalda es un poquito más alta que el frente, pero apenas una vuelta, no es mucho. Bueno, vamos a empezar a trabajar en el escote de la espalda, pero eso ya será en nuestro siguiente vídeo. Así que si no te has suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un tutorial y así puedes continuar el proyecto paso a paso y hacer este maravilloso top que nos está quedando chulísimo. Nos está quedando, aquí en España decimos súper guay o guay, lo que sería también chévere o padrísimo en otros países. Pero está quedando muy bonito y va a quedar precioso una vez lo acabemos, Así que ya sabes, dale a la campanita. Nos vemos. Hasta luego.